Son las 6:56 minutos. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia, de mayor incidencia y difusión de la radio y la televisión nacionales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de todas las plataformas digitales. Nosotros, en el día de hoy, vamos a explicar por qué en la República Dominicana no hay ni puede haber un SAL antidrogas. Aparentemente las cosas se han supuestamente esclarecido, pero yo quiero hacer una serie de precisiones sobre el contexto en lo que esto se produjo, que algunos han querido tomarse esto como una broma, como un relajo, como algo de escasa incidencia, a lo que yo le he dado una importancia extraordinaria. El que se quiera hacer el tonto, que se haga el tonto, pero esto tiene implicaciones muy serias. Pero bueno, primero tenemos que pasar por otros temas, y son muchos, pero vamos a pasar por otros temas. El primero es felicitar a los Leones del Escogido, que pues conquistaron su quinto campeonato de la Serie del Caribe en México y el número 23 para la República Dominicana. Es decir, que el Escogido ganó el campeonato y entonces también sostuvo la corona, ganó la corona de la Serie del Caribe, hizo el doble play. Así es que esto es sumamente importante y muy merecido para los Leones del Escogido y para la República Dominicana, que ganó con los Leones del Escogido esta Serie del Caribe. Ayer Estados Unidos vivió su evento deportivo y cultural más importante, que es el Campeonato Nacional de Fútbol Americano, el llamado Super Bowl, que entonces no es otra cosa que la competencia de los dos equipos que han resultado ganadores de sus respectivas conferencias. Que hay dos conferencias, una es una conferencia que llaman la Conferencia Nacional, otra llaman la Conferencia Americana. Estas se enfrentan y entonces el campeón de la NFL 2024 se define en enero, se define siempre en febrero. En febrero se define en el Super Bowl. En este caso se estaba definiendo el campeonato del 2024 en el Super Bowl, que lo ganó el equipo de Filadelfia Eagles, que se enfrentó a Kansas City Chiefs. Sabemos que esta es la actividad que más congrega la atención de los estadounidenses. Podríamos decir que es probablemente uno de los símbolos de identidad nacional de ese país, porque ninguna otra convocatoria reúne a las familias, reúne a los amigos, como esta tradición que
como espectáculo, ya se relanza en la era de mayor apogeo de la televisión, pero el fútbol americano, pues se viene practicando desde los años 30, pues se dan estas competencias, pero a partir del año 67, de 1967, es que surge este gran espectáculo deportivo y cultural. Y se convierte, como lo es todo el deporte, en uno de los grandes igualadores y cohesionadores de la sociedad. Disponemos de varios igualadores, de varias cosas que nos hacen sentir a todos ser parte de la misma humanidad. Lo primero es la religión, que nos hace sentir a todos iguales, porque todos somos iguales en esa materia, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Están igualadores como el de la vestimenta. La vestimenta es un igualador social porque independientemente de que hay marcas costosas, etcétera, es más fácil unificarse en torno a la vestimenta que a cualquier otra cosa. Yo no necesariamente alcanzo a tener un yate de lujo, pero un t-shirt náutica me lo puedo poner. Y todas estas cosas tratan de hacernos sentir a todos como si estuviéramos en las mismas condiciones, porque uno lo están y otro nos imaginamos a través de la ropa que usamos que pertenecemos a ciertos conglomerados y que estamos al nivel de todos los conglomerados, porque la ropa nos ayuda mucho a eso, por lo menos a sentir esa sensación. El deporte, desde luego, que es uno de los mayores cohesionadores y unificadores. Estados Unidos no tiene ninguna otra actividad que ponga a toda la familia frente a un televisor y que ponga a la familia a compartir una comida, a beberse unas cervezas, a comentar, a discutir como lo hace el Super Bowl. La particularidad de este año es la presencia del presidente Donald Trump como presidente, porque él había estado otras veces en partidos de Super Bowl, incluso él llegó a tener un equipo, practicó fútbol americano, pero esta vez estuvo presente, porque hay que recordar que en la pasada administración del presidente Trump, pues el fútbol americano fue escenario de protesta contra el racismo, que se interpretaba como una protesta también contra el presidente Trump, aquellos deportistas que permanecían de rodillas mientras se interpretaba el himno, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se varió. La NFL pues también se desvinculó de esas supuestas campañas contra el racismo, y entonces Trump fue ovacionado. Fue ovacionado en esta presentación del Super Bowl de ayer. El sentido de grandeza, que ellos se ocupan bastante de resaltarlo, el sentido de grandeza de una nación,
la presencia de las principales empresas, la de mayor consumo, en anuncios que por 30 segundos pudieran andar, creo que andaba por 7 millones de dólares, unos 30 segundos. Se pregunta mucha gente, ¿hay una devolución? ¿Hay realmente una compensación de las empresas que hacen este gran nivel de inversión? Bueno, si se calcula la concentración de público que impactan y lo que instalan en el subconsciente de esos consumidores, pues evidentemente que alcanzan sus beneficios. Entonces, bueno, esto fue parte, ¿no?, de lo que en lo que consiste este gran espectáculo artístico, es decir, que no solo el deporte, sino que las presentaciones artísticas tienen tanto impacto como la propia competición deportiva. Entonces, por otra parte, ayer hubo elecciones en Ecuador. Las cosas no salieron como las esperaba Daniel Noboa, porque las encuestas decían que Noboa ganaba en primera vuelta. Incluso las bocas de urnas pronosticaban que Noboa ganaba en primera vuelta, pero no ha sido así. Lo que se ha producido en Ecuador literalmente es un empate estadístico. Es decir, ambos candidatos han quedado igualados con una diferencia insignificante en favor de Daniel Noboa, con más de el 80% de los votos computados. Ambos candidatos tenían un 44%, con unos punticos más a favor de Daniel Noboa. Entonces, el 13 de abril hay que ir a una segunda ronda. El 13 de abril, es decir, es un tanto lejano, pero el 13 de abril hay que ir a una segunda ronda. Ahí no se sabe lo que pase, porque el partido Pachacuti, que es indigenista, que fue el que quedó en tercer lugar, sacó un 5%. Entonces, ¿cuál será su inclinación? ¿Cuál será su inclinación? Y si esa inclinación se refleja necesariamente de manera compacta en torno a un aspirante. Si eso se refleja de manera compacta, pero como se han presentado las cosas, Luisa González, que se ha convertido en el factor sorpresa, no porque no se supiera que ella tenía un alto nivel de simpatía, que es la fuerza que tiene el correísmo, Revolución Ciudadana, como se llama. No, la revolución, el correísmo, sí, el correísmo es la Revolución Ciudadana. Entonces, la Acción Democrática Institucional es el partido de Noboa. Entonces, Luisa, que se entendía que iba a quedar 6 puntos o 5 puntos por debajo de Noboa, ha quedado empate con Noboa, lo que quiere decir que quien creció inesperadamente fue ella. Entonces, ahí no se sabe realmente lo que pase, porque los resultados en sí representan un golpe contra
esa impresión de imbatible que había dado Daniel Noboa. Entonces ya segunda vuelta en Ecuador el próximo 13 de abril para determinar quién será el ganador de estas elecciones. Señores, felicitar al Partido de la Liberación Dominicana. Ayer escogió de manera exitosa a sus secretarías, los titulares de sus 38 secretarías en un proceso democrático. Y la única situación conflictiva le procuró una salida salomónica, que era la competencia por la Secretaría de Comunicaciones. Entonces lo que se hizo con esa secretaría fue que se dividió y hay una Secretaría de Comunicaciones Digitales y una Secretaría que maneja, digamos, a la comunicación de los medios tradicionales. Entonces, el secretario de organización es Mayovanés Coto, el secretario de organización, Mayovanés Coto, la secretaría Danilo Díaz, Gustavo Sánchez, Danilo Díaz Electoral, Gustavo Sánchez Relaciones Internacionales, Maricia Hernández Diálogo, Concertación y Resolución de Conflictos, Domingo Jiménez, por ahí María se va. Son 38 titulares de secretaría, todos escogidos de manera democrática. Es decir, que el PLD ha logrado esta segunda etapa de su Congreso interno, culminarla de manera exitosa. Esto es muy importante. Ya un poco más adelante vamos a dar los titulares de cada una de estas secretarías. Pero nuestras felicitaciones al Partido de la Liberación Dominicana, que concluyó este proceso de manera exitosa. Entonces, ACOPROVI está planteando que necesita un permiso, necesita que sean permiso, no habla de regularizar, pero permiso de trabajo para unos 87,000 trabajadores haitianos. Ok, ellos dicen, dice la presidenta de ACOPROVI, Arneris Meléndez, que el sector genera aproximadamente 435,000 empleos formales, que sería bueno que lo describa, esos 435,000 empleos formales, y que 87,000 serían una representación del 20% de esos 435,000 empleos formales. Bueno, el caso es que esto debería formar parte de un plan, porque ellos con precisión deben decir cuántos trabajadores dominicanos tienen, cuántos trabajadores dominicanos aspiran a tener y cómo se va a ir desmontando esta dependencia tan grande de la mano de obra extranjera, y no solo de la mano de obra extranjera, sino de la mano de obra ilegal extranjera, porque no hay problema con que haya mano de obra en nuestro país extranjera, debe ser legal, debe ser una mano de obra legal, no una mano de obra
indocumentada. Entonces, ¿cuál plan hay para esto? Ahora que hay un nuevo ministro de Trabajo, Eddie Olivares, ellos deberían sentarse con Eddie Olivares a hablar de este plan, porque ellos hablaron incluso que iban a lanzar una plataforma para estimular la participación de la mano de obra dominicana. Ellos dicen que en los trabajos de terminación está esa presencia, que hay trabajos más duros, que es lo que tienen la presencia de la mano de obra ilegal, que ese es el mayor problema, de la mano de obra ilegal. Una mano de obra que, si bien es cierto que ayuda a que este sector, pues, digamos, prospere, sin embargo, va arrojando un pasivo sobre la sociedad. Va arrojando un pasivo muy fuerte sobre la sociedad. Entonces, esto hay que sentarse a discutirlo con mayor transparencia, poniéndolo todo sobre la mesa, pero especificando claramente cuál es la participación que tenemos actualmente de la mano de obra dominicana. ¿Cómo vamos a estimular una mayor participación de esa mano de obra dominicana? Y yo creo que el incremento de la tecnología pues hace más factible la participación de esa mano de obra dominicana. Entonces, bueno, hubo un cambio de uso de suelo que definitivamente lo aprobaron los regidores del Distrito Nacional. Dice la secretaria general del ayuntamiento, Elizabeth Mateo, que en las vistas públicas se participaron todos los interesados y que todas las juntas fueron consultadas, porque los regidores de la oposición plantean que esto no ha sido debidamente consensuado. Estamos hablando de permitir la construcción de grandes plazas comerciales, desarrollar proyectos urbanísticos, así como establecer una densidad más alta en el entorno. Son algunos de los componentes que proyectan como moción la declaratoria especial de uso de suelo del polígono del ensanche La Fe. Desde hace tiempo que se está hablando de esto, porque hoy el urbanismo que tenemos en el polígono central no tiene ya lugares para su expansión, y eso, el lugar que está identificado y que incluso fue concebido para eso, fue el entorno de La Fe. El entorno de La Fe. Sin embargo, yo creo que puede que haya faltado un mayor nivel de información y de consenso en este sentido, porque es algo que, en definitiva, la gente lo pudiera entender, lo pudiera asimilar. Bueno, señores, miren, me voy a referir, vuelvo con la situación esta de la designación que anunció el presidente Luis Abinader en la conferencia de prensa con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, donde el presidente Abinader informó de la designación de un SAR antidroga que era el vicealmirante Cabrera Ulloa. El presidente Abinader informó que designaba a Cabrera Ulloa como SAR antidrogas. El pasado viernes,
explicamos que se trataba de una designación para la que el presidente no tenía potestad, que era algo que no encajaba dentro de nuestro orden jurídico ni constitucional. Incluso, como se ha querido decir que yo le he dado importancia a algo que no tenía importancia, en mi comentario yo comparé esa designación con la designación dada por el Quijote a Sancho Panza, que fue la designación de gobernador de la ínsula Barataria. Y decía que esa designación tenía tanto valor jurídico o administrativo como el de la designación de Sancho Panza como gobernador de la ínsula Barataria. Es decir, yo advertí que eso no tenía fundamento jurídico. Pero el hecho de que no tenga fundamento jurídico, como posteriormente también lo aclaró el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, no quiere decir que eso no se convirtiera en una realidad fáctica. Eso tenía todas las posibilidades de convertirse en una realidad fáctica, porque hay que ver el entorno, el contexto en el que eso se produce. El que se lo quiera tomar como un simple relajo, que se lo tome. El que se quiera hacer el tonto o el pendejo, que se haga el pendejo. Pero ¿qué pasa? Que la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, dice la consultoría jurídica que esa designación no tiene ningún valor jurídico ni administrativo. La pregunta es, ¿puede el presidente consentirse el lujo de anunciar una designación que no tiene ningún valor jurídico ni administrativo? El escenario donde se están haciendo anuncios frente a un secretario de Estado de Estados Unidos es para producir designaciones que no tienen valor jurídico ni administrativo. Porque los que fuimos convocados allí, o los que tuvimos el honor de estar allí, que lo agradezco, fuimos a participar de algo que en cierto sentido era histórico. Era histórico, es decir, nosotros no fuimos a ver un cuadro de comedias. Todo lo que se planteara allí tenía una connotación seria y había que darle una connotación seria, y creo que el presidente no habló en forma que no fuera para topársela, es como un anuncio serio. Resulta que el anuncio no tenía ningún peso de ley ni ningún peso administrativo. Sin embargo, sí creaba una realidad fáctica. Entonces, lo que es peor, porque eso creaba una realidad fáctica. ¿Cuál es la realidad fáctica que crea? Señores, el anuncio era ilegal. El presidente no tiene potestad para eso. El anuncio era totalmente inconstitucional. No tiene potestad para eso. Pero el hecho de que fuera ilegal, de que fuera inconstitucional, no quiere decir que no creara una realidad fáctica. Creaba una realidad fáctica. ¿Por qué? Se le estaba diciendo al país, a la República Dominicana, que ese señor en lo adelante estaba investido de unos poderes extralegales para actuar frente a un problema, que era el problema supuestamente del fentanilo. Él estaba investido. Y en el contexto se sugería, aunque no se dijera así,
que eso había sido una solicitud y que eso había sido en cumplimiento de una exigencia de Estados Unidos. Entonces el señor Cabrera Ulloa quedaba designado como zar antidrogas en la República Dominicana por mandato de Estados Unidos o a petición de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ese caballero, en caso de que actuara contra alguien en violación de sus derechos fundamentales, en caso de que atropellara en función de esa supuesta designación, ve y preséntate ante un juez, a denunciar una actuación de un individuo que se le ha presentado a la sociedad como una persona que está actuando por poderes extranacionales, es decir, que es el hombre que han puesto los gringos ahí, que le han exigido los gringos al gobierno dominicano que lo coloque para actuar. ¿Qué va a hacer un juez frente a esa situación? ¿Qué va a hacer un juez frente a esa situación que es fáctica? El juez lo va a pensar 2 veces. ¿Por qué? Porque el juez cree que su visa está en peligro, que si actúa protegiéndote los derechos que te han violado, su visa está en peligro, porque esa vaina se anunció frente al secretario de Estado de Estados Unidos. Lo que quiere decir que eso lo había pedido ese hombre y que eso venía son los ojos azules que están detrás de eso, son los americanos. Y ese hombre representa aquí a los americanos y está puesto por los americanos. Ustedes saben lo que significa eso como realidad fáctica en un país. Pero si eso se dejaba pasar por alto, tú no sabes hasta dónde llegamos. Para los que dicen que eso no tiene importancia, les pongo un ejemplo. Si eso no tiene importancia, ¿por qué le quitamos al jefe de la policía ese título? ¿Y por qué cambiamos el título de jefe de la policía por director de la policía? Porque no tiene importancia. Fue que cambiamos los títulos. ¿Por qué no tiene importancia? No, porque una cosa es la jefatura y otra cosa es la dirección. Son cosas totalmente distintas que tienen implicaciones distintas. Entonces, al jefe de la policía le quitamos el título de jefe de la policía y vamos a celebrar que a un carajo le pongan el título de zar de que si yo qué vaina. Lo de carajo lo retiro. Pero que le pongan el título de que si yo qué. No. Es que eso en una democracia como la nuestra no está permitido. Eso no está permitido. Pero algunas cosas salieron mal. Porque no sé por qué Marco Rubio hizo la aclaración. ¿Qué aclaró Marco Rubio? Marco Rubio dijo, nosotros no le solicitamos eso al presidente Abinader. No le solicitamos eso al presidente Abinader. Eso se lo solicitó la administración anterior a la nuestra. Como ellos han adoptado la decisión, nosotros la acogemos. Pero aclaró que esa no había sido una solicitud de él. Es decir, él no estaba solicitando que pusieran a ese señor de que como zar antidroga. Él no solicitó eso. No solicitó eso. Eso lo había solicitado la administración anterior. De manera que no fue una petición del secretario de Estado de Estados Unidos. O sea, no fue una petición del secretario de Estados Unidos, sino que esa fue una designación que se hizo tal vez porque quisimos ser un poquito más complacientes con Marco Rubio. Se hizo esa supuesta designación que ahora dice que no tiene importancia, que era un relajo. Ahora eso era un bendito relajo. Pero ¿qué pasa? Señores, miren, y ahí los medios tenemos que ser autocríticos. Todos los periódicos publicaron eso y ningún periódico colocó eso ni siquiera entre comillas, que un presidente estaba designando a un individuo como zar de que antidroga o zar de lo que sea,
sin el presidente tener potestad para hacer eso. Y todo el mundo lo publicó como un hecho normal. El presidente designa al señor Cabrera Ulloa, al vicealmirante Cabrera Ulloa, como SAR antidroga. Todos los periódicos publicaron eso como normal. Es más, usted sabe qué ocurrió inmediatamente después que terminó la rueda de prensa con Marco Rubio. Varios de los funcionarios que estaban ahí fueron a felicitar a Cabrera Ulloa. Pero lamentablemente algunos periodistas, los que estaban ahí, fueron a felicitar a Cabrera Ulloa por la designación. Yo estaba a 2 sillas atrás del señor Cabrera Ulloa. Lo que hice fue escabullirme, porque ¿cómo yo voy a ponerme de hipócrita a felicitarlo por una designación que yo sé que es extralegal? Que el presidente no tenía potestad para hacer eso. Una cosa totalmente extralegal, antijurídica. ¿Cómo lo voy a felicitar por eso? Por eso yo no tenía motivo para felicitarlo. Pero tampoco tengo motivo para felicitarlo por el manejo de la droga de Caucedo. Yo no voy a decirle a él, lo felicito a usted porque hubo interés en cambiar el origen de la droga de Caucedo. Yo no sé por qué. Y a estas alturas no se le ha explicado a este país por qué por qué se mintió con relación al origen de esa droga. Entonces, yo voy a felicitarlo. Felicidades, Cabrera Ulloa, porque le mintieron al país con relación a la droga de Caucedo. Le hablaron mentira y todavía no le han explicado al país por qué se le mintió al decirle que esa droga venía de Guatemala. Felicidades, vicealmirante. Felicidades por su trabajo. No me voy a poner de hipócrita. Es decir, no tenía ningún motivo para irlo a felicitar. Varios periodistas lo felicitaron. Y publicaron la vaina como si fuera normal. Como si el presidente tuviera potestad para hacer eso. Cuando se ha aclarado, ahora no. Pero es que él le ha dado importancia a un relajo. Es un relajito. No tiene importancia. No tiene importancia. Él le está dando importancia a un relajito. Relajito. Yo quisiera que cualquiera se vea perseguido por un individuo que te puede destruir la vida, actuando con poderes de manera fáctica, aunque sean extralegales, pero te puede destruir la vida, porque puede afectar tus derechos fundamentales. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Usted cree que se puede aprobar o se puede apoyar una cosa como esa? No, una cosa como esa hay que ponerla en evidencia. Y hay que demostrar que no tiene ningún peso. Que no tiene ningún peso y que no debe ocurrir. No debe ocurrir. Pero ya sabemos, primero, que no tiene valor jurídico, que no tiene valor administrativo y que Marco Rubio no le pidió eso al presidente Abinader. No le pidió eso y lo aclaró el propio Marco Rubio. No, yo no le pedí eso. No le pedimos eso. Entonces, repito que el que se quiera tomar esto como una tontería, como un relajito, que se lo tome. Pero en el contexto hay una realidad fáctica, porque las cosas tienen que evaluarse dentro de un contexto. En una rueda de prensa con el secretario de Estado de Estados Unidos y un presidente, todo lo que salga de ahí es una cuestión que usted no se la puede tomar relajo. Usted no puede tomar nada de lo que salga de ahí, se lo puede tomar relajo. Cambio y fuera.